Bienvenidos a la primera clase de este nuevo curso. Se llama la inteligencia financiera. Todos los alumnos VIP 3.0 van a tener acceso. ¿Y por qué le puse inteligencia financiera? Por el hecho de que uno cuando sabe cómo interpretar un gráfico, las finanzas van a subir por consecuencia. Yo cuando entendí lo que les voy a explicar en breve, me cambió no solo ya la forma de ver los gráficos, sino mi operativa en general, porque pude aumentar mis ratios de un 1 a 3 a un 1 a 10 a un 1 a 15 sin ser un mago, sin ser una persona, un gurú, sin ser ese tipo de persona, ya solamente sabiendo interpretar un gráfico. Vamos a la clase. Principios de la fractalidad. Ya un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Aquí podemos ver este vegetal. Ya fíjense en su estructura. Ya fíjense en su estructura. Ya fíjense en su estructura. Y fíjense cómo estas partes de este vegetal son idénticas, ¿ya? Son idénticas. Se repiten, 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 se repiten y se repiten. Eso se llama fractalidad. No importa del ángulo que la mires, si tú le pones una lupa, vas a ver el mismo objeto de tamaño grande en pequeño. Es lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo, que tenemos un triángulo ya con líneas, y si unimos ese triángulo con otro triángulo, 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 con otro triángulo y con otro triángulo, formas una figura. Y si esa figura le haces lo mismo, formas otra figura. Y si esa figura tú le formas, o sea, la unes con otras figuras iguales, formas algo más grande. Pero si tú le haces zoom a esta zona de aquí, vas a encontrar la primera figura. Porque esta figura compone la segunda, compone la tercera, compone la cuarta, ¿cierto? Si te fijas, al final es una figura que se unió y conformó otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y todas tienen la misma figura, triangular. Fíjense, todas tienen la misma figura. Todas tienen la misma figura. Eso se llama fractalidad. Lo que se repite idéntico en grande también pasa en pequeño. Aquí tenemos ya, si al ver una de sus partes con lupa, reconocemos la forma de toda la figura, de nuevo es fractal. Ya, aquí tenemos un gráfico diario y les pongo ejemplo esta subida que tenemos aquí, que demoró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días en dar esa estructura al alza. Ya, 11 días el precio estuvo subiendo. Si se fijan, aquí tuvimos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Entonces, si yo le hago zoom a esta zona, vamos, se la voy a mostrar. Si yo le hago zoom a esa zona y me voy a un gráfico de M15, puedo ver que el precio me hizo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Lo mismo que pasó en el gráfico diario. Fíjense, es lo mismo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Lo único que hicimos nosotros en el gráfico de M15 fue buscar oportunidades más certeras para tomar decisiones. Disculpen. Vamos a un gráfico real, ya, y les voy a explicar, por ejemplo, por qué tomé esta entrada en el oro y por qué voy hasta acá arriba con mi target y ya tomé ganancias acá. Ya recuerden que esta es la clase uno y es básicos. Sabemos que el mercado, ¿cierto? Es fractal. ¿Qué significa que sea fractal? Que el impulso y el retroceso se va a dar igual. Ya, por ejemplo, hoy borré todo. Vamos a una temporalidad mayor. Ya vamos a una temporalidad mayor para explicarles muy bien esto. Si me voy a una temporalidad de un día, ¿qué me marca la temporalidad de un día? Me marca que el precio tengo un impulso,
y un retroceso, ¿cierto? Tengo un impulso y tengo un retroceso. Yo sé que eso tiene mucha probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la fractalidad del precio, tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Aquí el precio cae, retroceso y venta. ¿Cierto? Si se fijan, el mercado se compone por impulsos y retrocesos, siempre. Ya no necesitan ser súper inteligentes para detectar esto. Ya, si se fijan, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, siempre. Entonces, como yo estoy en una zona macro, lo que yo hago ahora, ya yo puedo subir incluso a semanal o mensual, me fijo que aquí estoy en una zona de impulso y de retroceso, ¿cierto? Entonces lo que viene ahora podría ser perfectamente un impulso, ¿cierto? Y ahora muchas personas cometen el mismo error, ya, de por ejemplo, buscar una zona en H4 y supongamos ya que yo entro en este order block de aquí. Ya supongamos que yo entro en ese order block de ahí, entro en mi primer trade. Ya, mi primer trade va a ir en esa zona de ahí y yo pongo un stop de 130 pips para ir hasta el alto. El alto me va a pagar un 5-1, que es muy bueno, pero ese 5-1 se va a demorar semanas en llegar. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de que el precio me pague un 5-1, el precio ya me va pagando un 10-1. Entonces, hasta esa zona tengo un 31-1. ¿Qué hice? No hice magia ni tampoco hice algo milagroso, ¿cierto? Lo único que hice fue aplicar la fractalidad a mi estrategia, nada más. ¿Por qué? Les explico. Aquí el precio venía cayendo, ¿cierto? Pero yo sé que la estructura mayor es alcista y estamos en retroceso. Entonces, lo que aplico es lo siguiente. Busco que la fractalidad de mi estructura alcista se alinee con mi fractalidad de mi estructura bajista que llevaba en esta zona de aquí. Ya, en esta zona que llevaba aquí. ¿Cierto? Entonces, ahora lo nuevo que hago es lo siguiente, busco cuál es la estructura. Tengo un bajo, tengo un alto, tengo un bajo. ¿Qué significa? Que esta zona de aquí era mi última zona de alto y bajo, ¿cierto? Era mi última zona. Entonces, el precio me rompe hacia arriba la estructura, ya, me rompe hacia arriba la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio ya se alineó de bajista a alcista con mi estructura mayor, ya con mi estructura mayor. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo entro en mi zona ya predeterminada, que lo vamos a ver más adelante, zonas de entrada, zonas de salida, donde es bueno hacer un swing, donde es bueno hacer un intradía, donde es bueno hacer un scalping, donde es bueno hacer un positional trade. Todo lo vamos a ver en este curso. Ya, y fíjense que yo entro en esa zona, luego del quiebre de estructura, luego de tener todas las confirmaciones de fractalidad, y entro aquí con unos 25 pips de stop loss, que yo lo mandé al grupo en el cual están ustedes, al VIP, al que dice el canal de Telegram, que dice supera 3.0 proyecciones. Yo lo mandé ahí el día de ayer, y hoy día ya nos va pagando muy bien. Ya aquí tenemos un margen de ganancia de unos 330 pips corriendo y voy por un target de unos 800 a unos 1000 y fracción. Ya unos 1400 pips en mi target final, un 56-1. Pero si se fijan, no es nada del otro mundo, es solamente aplicar la fractalidad, lo mismo que el vegetal. Lo que pasa en grande, ¿cierto? También lo tiene el vegetal. No, lo digo mal. También lo tiene el vegetal en pequeño, en sus pequeñas raíces también lo tiene. Lo que yo hago no es operar el vegetal entero, opero este pequeño, porque este pequeño, si suma con otro y suma con otro y suma con otro y suma con otro y suma con otro, conforma un vegetal entero. En este caso sería toda esta subida. Ya, y si no pasa, me adapto a lo que el mercado me vaya mostrando. Así que eso, chicos, que estén bien, cuídense mucho, dejen un comentario si les gustó este video y vamos por más. Chao, chao.